Los procesos psicológicos, presentado por José Gregorio Lozada. Los procesos psicológicos son procesos mentales los cuales constituyen los elementos fundamentales en el estudio de la psicología. Son los procesos que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno. Son vivencias internas, subjetivas, es decir, personales. Permiten actuar a las personas dinámicamente en el medio, de acuerdo a sus circunstancias o a las necesidades que tengan. Los procesos psicológicos constituyen la base biológica del ser humano. Es la influencia cultural y social del mismo. Se expresan en la conducta y se relacionan entre sí. Se clasifica en cognitivos, afectivos y volitivos. Los procesos psicológicos cognitivos son aquellos que nos permiten conocer la realidad interna o externa del individuo. Entre ellos tenemos la percepción, la memoria y el aprendizaje. Los procesos psicológicos afectivos son aquellos que reflejan la relación que se establece entre el sujeto y sus necesidades. Generan estados afectivos. Entre ellos tenemos las emociones, los sentimientos y las pasiones. Y los procesos psicológicos volitivos son aquellos que orientan, regulan, controlan y dirigen la actividad personal del ser humano. Entre ellos tenemos la motivación. Ahora vamos a describir de manera detallada cada uno de los elementos que constituyen a los procesos psicológicos. Uno de ellos es la conducta, la cual es una palabra que proviene del latín ductus, que significa conducir o guiar. Son las acciones o reacciones del ser humano para adaptarse al medio ambiente. Es decir, son las respuestas del organismo a los estímulos que le permiten relacionarse con el medio ambiente. Manifestaciones exteriores que son visibles, es decir, observables y medibles. Es uno de los principales objetos de estudio de la psicología. Toda conducta implica tres áreas. La primera de ellas es la mente, conformada por los aspectos psicológicos que forman la personalidad del individuo. La segunda de ellas es el cuerpo, es decir, los aspectos biológicos. Y la tercera es el mundo exterior, es decir, los aspectos sociales que lo ayudan a relacionarse con las demás personas. Según la psicología emocional, tenemos tres tipos de conducta. La primera de ellas es la conducta agresiva, la cual está conformada por aquellas personas que buscan satisfacer sus necesidades, quieren tener poder o tener la razón, son energéticas y algunas de ellas humillan a otras personas. La conducta pasiva son los tímidos, ocultan sus sentimientos, se sienten inseguros e inferiores, son pocos energéticos y los demás se pueden aprovechar de ellos con facilidad. Y la conducta asertiva son aquellos que siempre cumplen sus promesas, reconocen sus defectos y virtudes, se sienten bien consigo mismo, tienen la autoestima alta, hacen sentir bien a los demás, respetan a los otros y son capaces de conquistar sus propias metas. Otro de los procesos psicológicos es el pensamiento, que es un fenómeno psicológico, objetivo, racional. Es una actividad y creación de la mente
que es traída a la realidad por medio del intelecto. Ayuda a solucionar problemas, a tomar decisiones, a entender el mundo y a encontrar respuestas. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas en otras. Son atracciones de nuestra imaginación, procesamiento y comprensión de información. Los elementos principales del pensamiento son la imagen, que es la base del pensamiento, y la razón, que conecta las imágenes en forma lógica para dar respuesta a las situaciones que se nos presentan, da punto de vista de la situación. Pensemos por un momento en la palabra manzana. Se nos vino a la mente la figura de una manzana y no la palabra como tal o las letras de la manzana, y es que nosotros pensamos es en imágenes. Tengamos en cuenta que el pensamiento es la lectura de las imágenes que tenemos en nuestra mente. Para grabar la información se requiere de los 5 sentidos. Tengamos en cuenta que los elementos más importantes del pensamiento es el lenguaje, la imagen y los conceptos que podamos formar. Los tipos de pensamiento son el pensamiento racional, que son conceptos y modos lógicos de razonamiento. Ejemplo, las fórmulas matemáticas. El pensamiento imaginativo. La mente imagina cosas de la realidad inmediata mediante la imaginación y la fantasía. Ejemplo, la decoración de una casa. El pensamiento creador, que despierta la creatividad. Ejemplo, diseño de un automóvil. El pensamiento intuitivo posee un bajo nivel de abstracción y se reduce a lo concreto e inmediato. Ejemplo, día nublado, va a llover. El pensamiento abstracto establece relaciones entre conceptos genéricos. Ejemplo, la paloma de la paz. Y el pensamiento reproductivo actualiza aprendizajes y estrategias almacenadas en la memoria para una solución concreta. Ejemplo, hacer un examen de recuperación sin haber estudiado y aprobar gracias a recordar antiguos conocimientos. Entre otros tipos de pensamientos tenemos el pensamiento productivo, que ayuda a solucionar problemas incorporando elementos novedosos y creativos. Introduce acciones no ensayadas previamente. Ejemplo, no sabe mecánica y es capaz de cambiar la rueda de un coche. El pensamiento divergente. Varias respuestas, varias soluciones. Un ejemplo es elegir el destino de vacaciones entre varias opciones disponibles. Y el pensamiento convergente, que es una respuesta, una solución. Un ejemplo sería las preguntas y respuestas de un examen. Otro de los procesos psicológicos es la motivación, que es una palabra que proviene del prefijo motivus, que quiere decir movimiento, y del sufijo ción, que quiere decir acción o efecto. Es un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta. Es el impulso para hacer algo en búsqueda de una meta o para satisfacer una necesidad. Los elementos que conforman la motivación son, en primer lugar, la indiferencia, que es el estado regular del sujeto que aún no ha encontrado motivo alguno para entrar en acción. En segundo lugar, el motivo, lo que moviliza al sujeto, en este caso se identifica como un valor. En tercer lugar, el objetivo, lo que el sujeto desea conseguir una vez que se haya puesto en marcha. Y por último, la satisfacción, que es el estado del sujeto una vez que haya alcanzado el objetivo. El proceso básico de la motivación es el sujeto indiferente que todavía no está motivado.
El sujeto encuentra un motivo. El sujeto se ha puesto en marcha. Y por último, el sujeto alcanza el objetivo, satisface sus necesidades. Teniendo presente que la motivación es un impulso que mueve y que lleva al individuo a actuar para conquistar sus metas y para satisfacer sus necesidades, hay que tener presente la teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow, que tiene como base las necesidades fisiológicas o biológicas, conformadas por la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, entre otras. En segundo lugar, la seguridad, conformada por la seguridad física, el empleo, los recursos, la moral, la salud, la propiedad privada, entre otras. En tercer lugar, la afiliación, conformada por la amistad, el afecto. En cuarto lugar, el reconocimiento, conformada por la confianza, el respeto y el éxito. Y por último, la autorrealización, conformada por la moralidad, la creatividad, la falta de prejuicio, la aceptación de hechos, la resolución de problemas. Las necesidades fisiológicas son las necesidades más importantes del individuo, ya que son las necesidades básicas que ayudan a mantener la existencia. Las necesidades de seguridad son las que ayudan a sentirse seguro y sin peligro al individuo. Las necesidades de pertenencia o necesidades sociales son aquellas necesidades de relaciones humanas con armonía para ser integrante de un grupo, recibir cariño y afecto de familiares, amigos, personas del sexo opuesto, entre otras. Las necesidades de estima son aquellas necesidades de sentirse digno, respetado, con prestigio, poder. Se incluye en ellas la autoestima del individuo. Las necesidades de autorrealización es la cumbre de la pirámide de Maslow, también denominadas necesidades de crecimiento, realización, aprovechar el propio potencial, hacer lo que nos gusta, la autonomía, la independencia, el autocontrol, entre otras. La diferencia que hay entre motivación y satisfacción es que la motivación es el impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. Es anterior al resultado. Y la satisfacción es el gusto experimentado cuando alcanzamos el deseo, es posterior al resultado. En la motivación del individuo hay que tener presente la automotivación, la cual ayuda a tener objetivos claros, un plan para lograrlo y a actuar con decisión para satisfacer las necesidades o para conquistar una meta. Hay dos tipos de motivación. La motivación positiva, la cual es buscar una recompensa interna o externa por el placer de la actividad realizada. Y la motivación negativa, la cual es evitar una consecuencia desagradable externa, es decir, un castigo o una humillación. E interna, evitar frustración o fracaso. Otro de los procesos psicológicos de gran importancia es la memoria, la cual se relaciona con el recordar. En ella se traen imágenes a la mente de hechos pasados. Es la función del cerebro que permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. En ella se permite registrar, conservar y evocar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos. Permite proyectar el futuro. La memoria, según su duración, se clasifica en memoria sensorial. Entre ellas tenemos la memoria visual, de escasa duración, menos de medio segundo. La memoria auditiva, también breve, entre 1 y 2 segundos de duración.
La memoria inmediata, memoria a corto plazo, duración de menos de 1 minuto y limitada a unos pocos objetos. La memoria reciente es una memoria de mediano plazo. Su duración oscila entre unos minutos y varias semanas, y su capacidad de almacenamiento es mayor que la de la memoria inmediata. La memoria remota es una memoria de largo plazo. Mantiene la información desde semanas hasta toda la vida. La memoria también se puede clasificar por contenido o utilización. Memoria declarativa. Se encarga de almacenar información sobre los acontecimientos, por ejemplo, nombres, fechas, entre otros. La memoria procedimental es la encargada en almacenar el conocimiento de las habilidades motoras y de los procedimientos realizados en el entorno. Nos muestra recuerdos que hemos almacenado mediante la práctica, por ejemplo, cómo peinarnos, cómo escribir. La memoria episódica almacena nuestras experiencias, en ciertas ocasiones detalladamente. Nos permite recordar vivencias y episodios ocurridos en un determinado lugar. La memoria semántica almacena el conocimiento necesario para el uso del lenguaje, hechos relacionados con el mundo y conocimientos generales que no están por lo general basados en experiencias propias. Por ejemplo, un recuerdo de un lugar específico puede desencadenar recuerdos sobre cosas relacionadas que ocurrieron en esta ubicación. La memoria implícita almacena información en el inconsciente sobre hábitos, habilidades y nos permite aprender a hacer ciertas cosas sin estar consciente de ello. Por ejemplo, andar en bicicleta. La memoria explícita almacena información sobre hechos, aprendizaje y vivencias propias, de la que somos totalmente conscientes. La memoria también se puede clasificar por memoria de reconocimiento o memoria de recuperación. La memoria de reconocimiento ocurre cuando podemos identificar si ese elemento resulta familiar para nosotros y por qué. Por ejemplo, un examen académico de tipo TEKS, en el que tienes varias opciones de respuesta y tienes que marcar una. Es una tarea de reconocimiento. La memoria de recuperación, la información debe ser rescatada de nuestra memoria sin claves ni pistas. Un ejemplo es un examen de preguntas abiertas, en el que haya que redactar las respuestas. La memoria, para cumplir con sus funciones, debe pasar por varios procesos, pero antes se debe captar información del exterior y del medio ambiente por medio de la experiencia y de los sentidos. El primer proceso es la codificación o fijación, que consiste en ordenar y hacer coherente la información. El segundo proceso es el almacenamiento, en donde se guarda la información. Y el tercer proceso es la recuperación, en donde se trae al presente la información guardada para ser utilizada. Es el recuerdo. Dentro de los conceptos de la memoria hay que tomar en cuenta el olvido, que en algunos casos creemos que es algo negativo, en donde se nos olvidan las cosas o experiencias de nuestra vida. Sin embargo, es un proceso que permite un uso más eficiente de los recuerdos, ya que facilita desechar mucha información que no es necesaria. En él se depuran los recuerdos. Es un proceso complementario a la memoria. Es una acción involuntaria. Otro de los procesos psicológicos de gran importancia es la atención, la cual es la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes, es decir, los estímulos importantes para nosotros. Es la capacidad para ser conscientes de los sucesos que ocurren tanto fuera como dentro de nosotros mismos. Se coloca en la situación más adecuada para percibir mejor un determinado estímulo. En algunos casos se ha llegado a pensar que la atención y la concentración son sinónimos. Sin embargo, hay que tener presente que las dos son diferentes. Primero, la atención es seleccionar la información recibida a través de los sentidos,
y que nos permite dirigir y controlar los procesos mentales. Luego vamos a un segundo paso, que es la concentración. Es la capacidad de mantener la atención focalizada sobre un objeto o sobre la tarea que se está realizando en el momento. De igual manera, hay que tener presente que la atención tiene varias características. La primera de ellas es la capacidad limitada. Si bien podemos atender a más de una cosa al mismo tiempo, la atención posee una capacidad limitada. La segunda es la amplitud de la atención. Es el número de estímulos que podemos atender al mismo tiempo, o el número de tareas que podemos realizar de forma simultánea. Otra de las características de la atención es el oscilamiento. Hay ocasiones en que no podemos atender a más de una cosa al mismo tiempo. En esas ocasiones la atención oscila, es decir, alterna entre los distintos estímulos que tenemos que procesar o entre las diversas actividades que tenemos que realizar. De igual manera, en la atención hay intensidad, que es la capacidad de atención que prestamos a un objeto o tarea. Hay actividades que podemos realizar sin prestar prácticamente atención. No obstante, la mayor parte de ellas requieren de mayor o menor capacidad atencional. También la atención es voluntaria o involuntaria, es decir, que requiere de esfuerzo o no. Y también es selectiva, en donde hay que tomar una decisión. Hay varios tipos de atención. El primero de ellos es el denominado arousal, que es el nivel de activación y el nivel de alerta, de estar apagado o energéticos. El otro es la atención focalizada, que es la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. Otro es la atención sostenida, que es la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. La atención selectiva, que es la capacidad de atender a un estímulo o actividad en concreto, en presencia de otros estímulos distractores. La atención alternante, que es la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. La atención dividida, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Hagamos un ejercicio en donde pongamos en práctica la atención selectiva. Busquemos la palabra palo. Luego de un breve tiempo, nos damos cuenta que la palabra palo se encuentra en la tercera palabra de la sexta fila. En este otro ejercicio vamos a poner en práctica la atención selectiva. Miremos el gráfico y digamos el color, no la palabra. Ahora hagámoslo juntos. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Muy bien. Existen varios factores determinantes de la atención. El primero de ellos es las características de los estímulos del medio ambiente. Entre ellas están la intensidad del estímulo. Si los estímulos son intensos, tienen mayores
probabilidades de llamar la atención. El tamaño. Los objetos de mayor tamaño llaman más la atención. Veamos la imagen en donde se resalta la botella. La posición del estímulo. La parte superior atrae más, la mitad izquierda más que la mitad derecha. Por lo tanto, la mitad superior izquierda de nuestro campo visual es la zona que antes capta nuestra atención. En la imagen podemos observar al lado izquierdo superior una figura que capta nuestra atención. El color. Los estímulos en color suelen llamar más la atención que los que poseen tonos en blanco y negro. En la imagen notemos que los colores captan más la atención que los dominó. El movimiento. Los estímulos en movimiento captan antes y mejor la atención que los estímulos inmovibles. Veamos estas dos imágenes. Notemos que al lado de arriba hay una figura en movimiento que capta nuestra atención más que la otra. El contraste del estímulo se define por la diferenciación existente entre dos o más estímulos, de tal forma que aquellos que destacan entre el resto captan de forma involuntaria nuestra atención. Veamos la imagen que se nos presenta a continuación. La figura del lado izquierdo, como es más nítida, capta más nuestra atención. La novedad. Los estímulos más novedosos o inusuales atraen más la atención que los familiares. Por ejemplo, si tenemos un objeto nuevo y otro viejo, nos llamará más la atención el objeto nuevo. La carga emocional. Los estímulos con carga emocional positiva o negativa atraen más la atención que los neutros. Otro factor determinante de la atención es el nivel de dificultad de la tarea. Las tareas más difíciles exigen mayor nivel de concentración. Otro es los intereses. Las personas fijamos o centramos nuestra atención más en aquello que nos interesa, en aquello que nos importa. También, como factor determinante de gran importancia, es nuestros estados emocionales. Si estamos tristes, molestos, alegres, entre otros. Otro proceso psicológico es la conciencia, la cual es una palabra que proviene del prefijo kun, con conocimiento. Sabíamos lo que hacíamos cuando lo hacíamos. Y del sufijo escientia, conocimiento compartido con otras personas. La conciencia es el conocimiento de nuestro entorno y de nosotros mismos. Es la capacidad de vernos y reconocernos a nosotros mismos, es decir, el autoconocimiento. Es el conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, reflexiones, estados o acciones. También es aplicada en la moral. Es el conocimiento interno del bien y del mal, para elegir entre lo correcto y lo incorrecto. También podríamos decir que la conciencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de sentir, de experimentar sentimientos. Es una experiencia subjetiva, es decir, personal. Es la habilidad de experimentar. Por último, vamos a describir los procesos sensoperceptuales, los cuales son procesos que se dan en la relación que tenemos con el medio ambiente. Para adaptarnos es necesario que tengamos información que nos proporciona la imagen del medio. Esta información se obtiene por la recepción, captación y procesamiento de los distintos estímulos sensoriales que llegan a nuestro organismo.
es un proceso de recepción de estímulos y extracción de información. Los procesos sensoperceptuales tienen dos fases. La primera de ellas es la fase sensorial o fase fisiológica, la cual consiste en recibir del medio ambiente un estímulo por medio de los sentidos. Es la recepción sensorial de estímulos y su conducción a los centros nerviosos de procesamiento. La segunda fase es la fase de percepción, fase psicológica. Es la interpretación del estímulo recibido. Se toma conciencia de los estímulos recibidos, se les interpreta, se le da significado y proporciona la representación del mundo exterior. Las condiciones que permiten que se den los procesos sensoperceptivos son las condiciones fisiológicas y las condiciones psicológicas. Las condiciones fisiológicas son los estímulos que proceden del medio exterior o del estado del organismo. Son los órganos receptores que reciben los estímulos y los transforman en impulsos nerviosos. Son los órganos transmisores de los impulsos nerviosos en su proceso de ascenso al cerebro. Son los centros de análisis, síntesis y control. Son las áreas de corteza cerebral en las que se analiza, se selecciona y se asocia la señal y se reorganiza la información. Son las áreas afectoras en las que se organiza la respuesta y se la transmite al organismo para su ejecución. Las condiciones psicológicas son la conservación y reproducción de experiencias pasadas a través de la memoria, la elaboración intelectual de la información recibida, mediante la cual se forma la imagen del medio y que depende de distintos procesos intelectuales como lo son la imaginación creadora, la asociación con otras experiencias o estímulos, la abstracción, la generalización, la elaboración reflexiva a través de conceptos, juicios y raciocinios. Los sentidos son los mecanismos fisiológicos de la percepción y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo. Los sentidos se clasifican en el sentido de la vista, el sentido que nos permite ver todo lo que nos rodea. El órgano del sentido de la vista es el ojo. A través de los ojos podemos percibir el color, el tamaño y la forma de todo lo que está a nuestro alrededor. El sentido del gusto nos permite percibir los sabores. Los órganos del gusto son la lengua y el paladar. En estos se encuentran las papilas gustativas, que son los órganos sensoriales encargados de percibir los sabores. El sentido del oído nos permite percibir los sonidos, su volumen, tono, timbre y la dirección de la cual provienen. Los órganos de la audición son los oídos. El sentido del olfato es el sentido encargado de captar los olores que nos rodean. Su órgano es la nariz. Y el sentido del tacto nos permite percibir cualidades de los objetos como la forma, la textura y la temperatura. El órgano del tacto es la piel, por lo tanto se extiende por todo nuestro cuerpo, pero son las manos los miembros usados comúnmente para tocar.